Hola amigos de Comunique Informa, esta es la sección de la entrevista y hoy estoy con todo un personaje de la política yucateca, el licenciado Eduardo Sobrino Sierra. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, pues muchas gracias por la invitación, Leli. Muy felices de que estés aquí. Bueno, si usted conoce el solecito amarillo, el sol azteca, no señor, está equivocado, el verdadero ícono del PRD es aquí el señor Eduardo Sobrino Sierra. No. Soy uno de los dirigentes más antiguos del partido, pero he ocupado el cargo de presidente del partido, candidato a gobernador, candidato a alcalde, candidato a senador, diputado, coordinador de la fracción del partido, he sido delegado nacional varios años y he participado en elecciones en cuando menos unos 16 estados de la República y bueno, soy perredista. Un político nato. Sí, eso sí, desde antes del PRD. Soy un político. De hecho, a los 23 años tú comienzas aquí con un movimiento, ¿no? Tú estuviste como secretario general del sindicato de Banrural Nacional. Bueno, yo me empiezo a interesar en la política un poco antes, desde muy jovencito, casi un puberto, ¿verdad? Porque me empiezan a preocupar, veía yo las desigualdades sociales, las injusticias, me atraía mucho explicarme el porqué. La pobreza de la gente, el por qué unos tenían mucho y la gran mayoría carecía de casi todo lo elemental y no me lo explicaba, me lo quise explicar religiosamente, me lo quise explicar, bueno, y la política me lo explicó. Estudié economía y eso me permitió una visión un poco más científica del problema, ¿verdad? Y has eso escrito, de hecho, varios libros. He participado, sí como no, en trabajos de editoriales, un trabajo sobre historia de Yucatán, historia contemporánea del siglo XX de Yucatán, una investigación sobre la mujer en Yucatán, otro trabajo sobre la industria avícola, en muchos documentos he hecho trabajo periodístico, editamos una revista que se llamó Yucatán en Marcha por varios años, yo fui el director de la revista. Y me gusta mucho el trabajo también editorial, escribo un poquito. Un poquito nada más, y bueno, por supuesto aquí en Comunique Channel también participa en Debate Yucatán, un programa de corte político, donde debate con diferentes, también dirigentes que han sido otros partidos y bueno, gente que ha participado también. Oye Eduardo, vamos a platicar un poquito del PRD aquí en el estado de Yucatán. Y bueno, fuera de cámaras, yo te lo preguntaba hace un ratito, y bueno, son temas que hemos platicado fuera del aire. ¿Por qué el PRD en Yucatán todavía no ha llegado a gobernar? Bueno, ese es un tema muy importante para nosotros los PRDistas en Yucatán. En principio, el primer aspecto es que en Yucatán, el PRD tiene, vamos a cumplir 25 años de habernos constituido en 1989, después de las elecciones de 1888, en el que el Frente Democrático participó con fuerzas de izquierda de diferentes partidos y con el desprendimiento de los priistas que salieron de la corriente democrática, encabezados por Cuauhtémoc, Muñoz Ledo, Efigenia Martínez, Andrés Manuel, ¿verdad? Y dirigentes de la izquierda como Berto Castillo y muchos otros dirigentes, de Arnoldo Martínez, Pablo Gómez, que representaban, que venían del Partido Comunista, que venían de los partidos de izquierda, y movimientos sociales del magisterio, de los sindicatos más democráticos, de las organizaciones populares del Distrito Federal, los movimientos de lucha en defensa de los derechos de los trabajadores, de la sociedad civil, entraron al PRD y así se forma nuestro partido. En el caso de Yucatán no sucede ningún desprendimiento de este tipo. Y cuando el PRD surge, ¿verdad?, el papel de la oposición al PRI, nosotros somos opositores al partido que duró mucho tiempo en el gobierno, así surge nuestro partido, pero esa oposición ya la había ocupado otro partido, el PAN. Yucatán es uno de los lugares donde se forma el PAN en un primer momento, de los lugares donde gana su primera diputación, su primera alcaldía en una capital del estado, como fue Mérida con Correa Rachón.
Y también yo, sin haber PRD, yo apoyé la campaña de Correa Rachó sin ser panista, simplemente por ser opositor. Y después entramos a participar, a apoyar las luchas sindicales, ¿verdad?, democráticas en defensa del derecho de los trabajadores, y así llego a una primera experiencia muy importante después de un movimiento estudiantil popular que duró muchos meses. Yo estaba en universidad ya. En 1973 asesinan a Efraín Calderón Lara, que era un dirigente, un abogado que defendía a los trabajadores y a los sindicatos democráticos, y lo mandan a matar. Resultó ser el gobierno que lo mandó a matar, y salieron presos el jefe de la policía y policías, comandantes de la policía, y de ahí pues profundiza ideológicamente, o sea, se convence uno de que esta es una lucha en la que unas partes están en contra del derecho de los trabajadores del pueblo y otros se defienden. Pues, eso me hace participar. Muchas gracias a ti, bueno, el PRD ha agarrado más terreno. Sí, bueno, podríamos, gracias al trabajo de todos los del partido, yo diría que, bueno, yo me he dedicado a la política como todo, ¿no? Como es una ciencia, es una actividad, es un arte, puede dirigirse positivamente o puede dirigirse negativamente, ¿no? La ciencia te inventa la bomba atómica, pero te inventa la electricidad también, ¿verdad? En la política puede servir para robar, como lo hacen muchos, ¿verdad? Y puede servir para defender al pueblo y a la sociedad, para servir como lo hacen otros, ¿no? Yo soy de esos, ¿verdad? Para mí la política tiene ese sentido, ¿verdad? Y ese ha sido el camino que he tomado, por eso estoy en el PRD, ¿verdad? Y hemos avanzado en Yucatán, no hemos logrado llegar a ser gobierno estatal, pero hemos gobernado municipios muy importantes como Valladolid, por ejemplo. Hoy gobernamos Oxuscap, que es uno de los 10 municipios más importantes. Tenemos 2 diputados en la Cámara. Estamos en la política de Yucatán. ¿Tienen un diputado federal también? Tenemos 2 diputados federales, ¿verdad? Alejandro Cuevas y Teresita, ¿verdad? Que son gente que está trabajando para nuestro pueblo. Y la verdad hay esa vocación, hay el trabajo de servicio para tratar de ir resolviendo problemas de los yucatecos y de ver si nosotros contribuimos al mejoramiento y al desarrollo de nuestro estado. Y si aspiramos a gobernar Yucatán, creo que en la medida que sigamos creciendo, la política es resultado del trabajo como todo. O sea, nada viene gratis, nada, como dicen, el payaso no vive de aplausos, o sea, el trabajo es el que tiene que dar resultados. Y si no obtienes resultados es que tu trabajo no sirve. O sea, no estás yendo por el camino correcto. Claro, no está fácil, porque también la política es una competencia, ¿no? Y si la competencia es desigual, si en la competencia tus contrarios tienen todos los recursos del mundo y nosotros carecemos de todos esos recursos para competir, medios de comunicación, dinero, infraestructura, pues obviamente que la competencia es desigual, pero yo creo en la competencia de David y Goliat. Oye, Eduardo, con esto que sucedió actualmente con la conformación del nuevo partido de Morena, que López Obrador ya tiene su propio partido, ¿de alguna forma ha afectado aquí en el estado de Yucatán? ¿Ha habido alguna desintegración? ¿La gente que actualmente está en el PRD se ha ido para ese partido? ¿O qué está pasando con ese tema? Yo creo que nosotros no lo estamos enfocando con qué ha afectado. Para nosotros y para muchos en el PRD, Andrés Manuel sigue siendo el principal líder de la izquierda mexicana. Le seguimos sus opiniones, quizá no todos los PRDistas, pero la gran mayoría sí, ¿no? Sigue siendo el líder de la izquierda. Nosotros somos de izquierda. Andrés funda Morena porque pues, Andrés le llega a un espectro mayor que al PRD. O sea, nosotros respetamos a la dirigencia de Andrés, pero hay muchos otros que no están en el PRD, que se pueden organizar de otra manera. Para eso puede servir Morena también. Se pasarán algunos PRDistas, disidentes de los que actualmente dirigen el partido, pueden buscar una opción allí, sucede, pero no es realmente creado para eso, no es para desmantelar a uno y crear otro.
tan solo te puedo decir que Andrés tuvo en las pasadas elecciones aquí en Yucatán 180,000 votos y el PRD tuvo 60,000. Entonces hay 130,000 yucatecos que votaron por él y no votaron por nosotros. O votaron por nosotros Andrés Manuel, pero no votaron por nosotros en los otros candidatos. O sea, están con él. Y pues nosotros quisiéramos que de esos 130,000, pues otros 50, 60,000 se organicen en Morena y la izquierda se organice, crezca en ese sentido. O sea, no lo veo yo como nos van a quitar o vamos a competir, no. ¿Es una futura alianza? Sí, en estas es muy difícil porque los partidos con registro nuevo no pueden establecer, acordar alianzas, podrían ser candidaturas comunes, pero alianzas no. Y yo creo que ellos tienen que medirse también, ¿no? Tienen que desarrollar su estrategia, tienen que pagar el precio de aprender a caminar, a correr. Así es, como partido nuevo tienen que empezar pues desde el principio. Así es. Y nosotros tenemos nuestra estrategia, tenemos nuestro camino. No es la competencia de nosotros Morena, son nuestros hermanos, vamos a entenderlo así, nuestros comunes en otro partido, como lo son el PT, como lo es Movimiento Ciudadano. O sea, no son nuestra competencia. Nuestra competencia son los que tienen el gobierno. Aquí el gobierno lo tiene el PRI, el gobierno del Estado y las mayorías en la Cámara, y lo tiene el PAN en Mérida. Esa es para nosotros nuestra... Y son con los que tenemos en todo caso más diferencias de fondo, ¿verdad? ¿Qué ven ustedes para este de 2015? ¿Cuál es su estrategia? Bueno, para este 2015, nuestra estrategia es, en este momento estamos trabajando por aclarar más la propuesta, el compromiso del PRD con los ciudadanos. O sea, romper un poco la desconfianza que hay, la indiferencia que hay, la falta de información, porque nosotros no hemos sido capaces de llegarle a la mayoría y de que entiendan cuál es realmente nuestra propuesta y nuestro compromiso. Nosotros pretendemos avanzar en ese plano y avanzar también en la organización de la estructura necesaria de cuadros, de dirigentes, de activistas, para poderle llegar a la mayor parte de la gente de manera directa, orgánica, como se dice, y estar allá en la campaña. O sea, que la campaña no lo hagan los candidatos nada más, sino que la campaña sea permanente en el territorio con toda una estructura que mantenga esa campaña y evitar que desinformen, evitar que echen abajo nuestras propuestas o nuestra propia publicidad. Las campañas sucias de los otros partidos. La campaña sucia o la campaña, vamos a suponer, que se te olvida, pasó el candidato, no regresa ahí, el candidato cree que ya está, ya pasó, ya lo vieron, pues pasa un mes, pasa mes y medio y se pueden olvidar de uno. Escoger de manera muy cuidadosa a los mejores candidatos. La gente ahora, sobre todo en los municipios, en los distritos más importantes, como Mérida, como Valladolid, como Progreso, como Tizimín, como Tecash, se fija mucho en quién es el candidato, mucho. Bien decía el propio Andrés Manuel en una de las giras que yo tuve con él, ¿verdad? Yo aprendí mucho, la verdad, es un tipo muy inteligente, con una gran capacidad política en las competencias electorales, y decía que para ganar una elección se necesitan tres cosas, ¿no? ¿Verdad? Un buen candidato, o sea, que la gente lo quiera realmente, que quiera que ese llegue al puesto y lo represente en el puesto. Se necesita una estructura impecable, ¿no?, que permita estar en campaña, calle por calle, colonia por, y la gente esté motivada e involucrada. Y se necesitan recursos. Cualquiera de estas cuestiones que te falle, bueno, unas influyen más que otras. Decían que con una fuerte estructura, el PRI o el PAN, y con dinero, podrían llevar al poder hasta una vaca, decían, ¿no? Entonces, bien, nosotros no, nosotros necesitamos llenar las tres. Así es. Las tres. Buenos candidatos, buenas propuestas. Buena estructura. Y recursos suficientes. Y bien administrado, con honestidad. Nosotros no necesitamos tanto como ellos, porque ellos se roban entre ellos el dinero, fíjate. Nosotros no necesitamos tanto, pero necesitamos lo necesario para llegar con competencia al final.
Bueno, estamos en la mitad de nuestra entrevista, Eduardo. Vamos a un corte y ahorita continuamos platicando más sobre el PRD. Gracias, Lady. Gracias por seguir con nosotros aquí en Comuniqué Informa, en la sección de la entrevista, aquí con mi estimadísimo Eduardo Sobrino Sierra. Eduardo, muchas gracias por haber estado en esta entrevista. Unas palabras que quieras dedicarle a la gente que te está viendo. Pues yo también les agradezco mucho la invitación y yo les digo que no nos olvidemos, una recomendación de que el emitir un voto por un candidato, por un partido, no significa solamente el derecho a decidir sobre quién nos va a gobernar, significa también el derecho a elegir a la persona, ¿verdad?, que se va a hacer cargo de muchas tareas que tienen que ver con cada uno de nosotros siempre, que tiene que ver con impartición de justicia, que tiene que ver con la atención de los problemas sociales que vivimos todos los días, ¿verdad?, que tiene que ver con los servicios de los cuales necesitamos todos los días, transporte, recoja de la basura, limpieza de la ciudad, generación de empleos, de salarios, apoyos que necesitamos para hacer salud, educación, etcétera. No nos olvidemos, cuando tengamos que decidir, decidamos con responsabilidad de que vamos a poner a los que se van a encargar de trabajar para nosotros o para ellos, si nos equivocamos, por durante 3 o 6 años. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a usted. Continuamos. Yo soy Leslie Sarcoya. Regresamos al estudio.